Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Episodio 67. La biblioteca era realmente enorme. Era aproximadamente del tamaño de un gran centro comercial, todo lleno de estanterías. Yoo Seon, que pensó que no podía sorprenderse más, no pudo mantener la boca cerrada. Este era el estudio privado de Yang Billeon. Este era un lugar dedicado a ella y a su padre. Este era un lugar de aprendizaje para los sucesores de cada señor, aquellos que habían heredado el Ignition sí. Entonces el olor a papel viejo flotó en el aire. Todo el interior se había mantenido muy bien. Puedes leer los libros aquí en cualquier momento, dijo Yang Billeon, pero esa área está prohibida. Señaló un área sellada con altas puertas de hierro. Esa es un área donde solo mi padre y yo podemos entrar. Yoo Seon asintió y miró a su alrededor con asombro. Con Auto-Unt, podría poseer todo el conocimiento que contenían estos libros. Su mente se entregó vagamente a dulces pensamientos. Yang Billeon negó con la cabeza. Ella estaba aquí para ayudar a Yoo Seon. El precioso gon que tenían los cazadores chinos no les fue transmitido, a diferencia de los sí. A diferencia de lo que pensaba Yoo Seon, los cazadores chinos también tenían que entrenarse con diligencia. Al enviar constantemente C a través de las venas finas, las fortalecieron gradualmente. No hubo ningún truco en sí mismo. Yoo Seon pareció confundido por un momento. Entonces, ¿cómo lo haces exactamente?, preguntó. Yang Billeon no respondió. Apretó los labios y sus ojos mostraron emociones encontradas. Yoo Seon se dio cuenta de su error. Si los Si y Techs entre diferentes familias variaban, su gon también debía diferir mucho. Entonces, su pregunta era casi la misma que preguntar sobre los secretos de su familia. Por supuesto, recordó Yoo Seon. Solo aceptaron interpretación y asesoramiento. La Sociedad del Dragón Rojo decidió ayudarlo y él no quiso cruzar la línea. Lo siento, se disculpó con Yang Billeon. Oh, no, Yang Billeon parecía avergonzada. Entonces, sus ojos se iluminaron como si se le hubiera ocurrido algo. Fue a uno de los cajones y sacó un artículo. Era un conjunto de péndulos, cada pieza de metal en forma de diamante con diferentes pesos. Yoo Seon estaba familiarizado con eso. Fue una herramienta de primera etapa utilizada para el entrenamiento de aura. En las primeras etapas, cuando no se podía mantener el aura, practicaban con esta herramienta liberando C poco a poco con la punta del dedo. Opa, dijo Yang Billeon mientras colocaba su dedo índice. ¿Te gustaría tocar mi dedo? Yoo Seon dudó y Yang Billeon se dio cuenta de por qué. Oh, no hace calor. No lo calentaré. Prometo. Yoo Seon tenía sus dudas, pero aún así lo intentó de todos modos. Miró a los ojos de Yang Billeon mientras su dedo tocaba el de ella. El dedo de Yang Billeon comenzó a calentarse gradualmente. Hacía un calor agradable, como el de un calentador de manos. ¡Wow, eso es genial! Hace menos calor de lo que esperaba. Tal como ella dijo, Yang Billeon de hecho tenía un buen control. Yoo Seon sintió un cambio en su respiración, como la última vez que la sorprendió. ¿Qué? La sorpresa de Yoo Seon no se debió a que Yang Billeon perdiera el control, sino a que Sun Wook una vez sostuvo su dedo así. Al tocar la punta del dedo, se podía sentir aproximadamente cuánta aura fluía por las venas. La cantidad de C que entró en el corona también podría estimarse según el grado en que se impuso el peso adicional. Estaban a 2 palmos de los péndulos. Entonces, Yang Billeon disparó la corona con la punta de sus dedos. Hacer clic. Hacer clic. ¿Eh? Yoo Seon estaba asombrado. Entonces se dio cuenta para qué servía el ejercicio. Este ejercicio no se trataba de mantener el aura. Se trataba de crear una corona, la suficiente para empujar los péndulos. Yoo Seon, una vez más, empezó a contemplar la situación. Claramente, el C que sintió en el dedo índice de Yang Billeon era menor que el que usaría para empujar el mismo péndulo a la misma distancia. Sin duda, lo intentó él mismo, a 2 palmos del péndulo. Hacer clic. Tuvo que liberar más C para lograr el mismo efecto que Billeon. Esto, habló Yang Billeon en tono solemne. Es nuestro dragón rojo Gon. Ya veo, Yoo Seon asintió con una expresión firme. Se inclinó profundamente al comprender lo que hizo Billeon. Gracias. Incluso si ella no podía enseñarle los secretos de su familia directamente, Yang Billeon le dio una pista para que de alguna manera pudiera resolverlo. No, está bien. Esto no fue mucho. Si es por ti, dijo Yang Billeon en un débil susurro. Anuncios de Put Future. De repente, Yoo Seon se puso nervioso. Él asintió, fingiendo estar tranquilo y fijó sus ojos en su teléfono. Entonces él dijo.
¿Puedes ayudarme a interpretar los documentos de este teléfono? Sobre todo, esto era en lo que quería centrarse. Había llegado hasta aquí para pedir un favor y tenía la intención de hacer lo mejor que pudiera. Lograr resultados fue lo mejor que me pudo pasar. Animado, Yoo Seon se sentó junto a Billeon con la copia. Exactamente 15 horas después. ¿Qué es esto? Yoo Seon gimió. Hangong. El diagrama, que contenía los 1000 años de historia de las artes marciales volcánicas, era muy fácil de interpretar. Mostró cómo controlar la respiración. La ubicación de cada vena necesaria para el funcionamiento del gong estaba marcada con el carácter sangre. Es así. Yoo Seon estaba decepcionado. Esto es demasiado simple y anticuado, gimió Yang Billeon con él. El diagrama simplemente mostraba qué venas se iban a utilizar. Era como si explicara que el fútbol, un ejercicio basado en los pies, necesitaba los pulmones y el corazón. No era suficiente información para aprender una determinada habilidad. Había mucha información importante que no se había dicho. ¿Cuántos C requirió cada vena para su funcionamiento? ¿En qué posición? ¿En qué momento? En lugar de esos detalles, contenía absolutas tonterías y palabras vacías. La relación entre el yin y el yang, el cuerpo humano y la mente, la armonía entre el cielo y la tierra. ¿No es esto solo una pieza de literatura? Yoo Seon queda completamente a oscuras. Eso es lo que parece, asintió gravemente Yang Billeon. Era la verdad. Con un original, esto es lo que iban a conseguir. Como es un libro antiguo, la mayoría de las palabras son expresiones poéticas. También se centran en formas de entrenar la mente, explicó Billeon. Los viejos libros de la Red Dragon Society también eran así. Sin embargo, en el caso de Yang Billeon, recibió orientación constante de su padre, no solo ese tipo de expresiones poéticas. También hubo notas de sus antepasados para ayudar a las generaciones siguientes a comprender el original. Sin embargo, en el caso de este Hangong, solo tenían los documentos originales. No tenía dueños que lo explicaran y guiaran. Incluso Yang Billeon, que estaba acostumbrado a la literatura antigua, estaba teniendo dificultades con la interpretación. ¿Qué puedo hacer? Yang Billeon miró a Yoo Seon, quien no dijo nada. ¿Cómo podría decirle amablemente que es imposible aprender esto? No, se dio cuenta. Hay una manera, pero requiere un riesgo horrible. Prueba y error. Opa, habló Yang Billeon con cautela. Su expresión era muy seria. Si insistieran en intentarlo de manera incorrecta, podría causar un daño irreparable a su núcleo y sus venas. Debes absolutamente, nunca. Yang Billeon se detuvo. Yoo Seon no se movía y mantuvo los ojos cerrados. ¿Está reprimiendo su decepción? Pensó. Está bien. Simplemente inhale y exhale, cálmese. De hecho, se sintió aliviada de que no hubiera posibilidad de que Yoo Seon aprendiera el Hangong. Luego, instantáneamente se sintió culpable y avergonzada por pensar en eso. Se sintió culpable y avergonzada por siquiera pensar en ello. Sin embargo, no pudo evitar sentirse esperanzada. ¿No es que no tengas otras opciones, sabes? Insinuó. Ahí está el dragón rojo Gong, pensó. Es tuyo cuando lo desees. Yoo Seon pudo recibir el mejor Gong de Shanghái y acceder a los libros en la zona prohibida. Todo lo que tenía que hacer era casarse con ella. Mi padre preparará la ceremonia de inmediato. La ceremonia nupcial se llevaría a cabo en medio de numerosas bendiciones y vítores. Yoo Seon y Yang Billeon serían una pareja perfecta. Con Billeon a su lado, Yoo Seon lideraría la Sociedad del Dragón Rojo como la mejor organización de China. Y entre entonces. Yang Billeon recobró el sentido. Sus pensamientos habían ido demasiado lejos. Yoo Seon todavía estaba junto a ella, inmóvil. ¿Qué pasa conmigo? Yang Billeon se volvió hacia Yoo Seon para disculparse. Lo lamento. Pero fue demasiado tarde. Sangre. Anuncios de Put Future. La mesa de estudio tenía gotas de sangre. ¿Siempre ha estado ahí? Se volvió hacia Yoo Seon. Yang Billeon tardó un momento en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Yoo Seon no parpadeaba. La sangre manaba de sus ojos. Su nariz y boca también goteaban sangre. Ella no puede entender. ¿Fue mi culpa? ¿Por qué lo probarías ahora mismo? Ella gritó presa del pánico. ¡Hey! ¡Alguien! ¿Hay alguien ahí? Apenas reprimiendo sus gritos y lágrimas, Yang Billeon llamó al empleado que estaba esperando afuera. Tan pronto como entraron, se dieron instrucciones a toda velocidad. Llama a mi padre y al director general. Diles que hay un paciente que ha ido a la biblioteca y ha empezado a sangrar. El empleado se fue inmediatamente después de recibir las instrucciones. Ahora había hecho todo lo que podía. Yang Billeon volvió a mirar a Yoo Seon, que estaba en trance.
Tenía los ojos y los oídos abiertos, pero no podía ver ni oír. No había nada que ella misma pudiera hacer. No, incluso si su padre viniera, no sería posible tocar a Yoo Seon. Era una bomba de tiempo. Yoo Seon había operado al desconocido Gon de una manera bastante anómala. Quienquiera que viniera, lo único que podía hacer ahora era esperar a que se resolviera el caos que estaba ocurriendo dentro de Yoo Seon. Lo siguiente que pudo ver fue el cadáver de Yoo Seon. ¿Qué debo hacer? Yang Billeon estaba ahora al borde de una crisis nerviosa. Con ambas manos en la cara debido a la frustración, sintió lágrimas calientes corriendo por sus dedos. Que es mi culpa. Esto es mi culpa. Tonto. Ella lo maldijo. De repente, notó algo. Yoo Seon respiraba tranquilamente. Al contrario de lo que parecía, con manchas de sangre por todo el rostro, la respiración de Yoo Seon era constante. ¡Puaj! Yoo Seon aparentemente despertó del trance y gimió. Yang Billeon, que estaba sorprendida, levantó la cabeza y salió corriendo de su asiento. Opa. Yoo Seon intentó hablar, pero su voz era ronca. Nunca había entrado en trance. Todo lo que hizo fue concentrarse en sus venas y controlar su respiración, como lo describe el libro. Al tomar la píldora dorada, sus venas finas y su núcleo se fortalecieron hasta el punto de que sería difícil dañarlos. Dio un salto de fe. Ahora sabía cómo respirar y qué venas usar al intentar. Sabía que esta era la única manera. Yoo Seon tuvo que confiar en su propia voluntad porque, al final, la caza automática no podía hacer mucho. Traqueteo. Con las piernas temblorosas, Yoo Seon se levantó de su asiento. Fue una lucha incluso pretender que el dolor que sufría era pequeño. Lentamente, le tendió la palma a Yang Billeon, pero tropezó hacia adelante. Apenas se contuvo agarrándose de una de las estanterías. ¿Qué? Yoo Seon levantó la cabeza al sentir una sensación familiar. Presiona el botón para auto-hunt. El botón tenía luz verde encendida. ¿Por qué? Yoo Seon todavía estaba aturdido, pero sabía que aquí no había amenazas para su vida. ¿Por qué aparecería el botón? No. No creo que importe. La mano de Yoo Seon ya se estaba moviendo. Hacer clic. Lo presionó. Todavía podía sentir el dolor dentro de su cuerpo, que había sufrido las versiones fallidas del Hang-Gong. Auto-hunting miró lentamente alrededor de toda la biblioteca. Fueron almacenados en la Sociedad del Dragón Rojo. Tanto Yang Heong-cheon, el antiguo propietario, como Yang Billeon, su sucesor, no comprendían plenamente las posibilidades que existían entre ellos. Los ojos de Yoo Seon se fijaron en una de las estanterías. Comenzó la caza, episodio 68. El lugar secreto donde se habían sellado los secretos del Red Dragon Gang no era donde residían el señor o el viceseñor, ni tampoco el salón de entrenamiento donde los miembros practicaban artes marciales. No era otra que la biblioteca. El primer señor del Dragón Rojo fue un hombre que disfrutaba tanto de las artes marciales como de la literatura. Antaño, la ciudad de Shanghái era solo un pequeño pueblo de pescadores. Luego, construyeron una villa únicamente con el propósito de entrenar artes marciales. Con el paso de los años, el negocio familiar cambió y se convirtió en el edificio principal de la Sociedad del Dragón Rojo. ¿Fue solo un pasatiempo o el primer señor fue un pionero? De cualquier manera, compró libros de todos los continentes a cambio de una cantidad considerable de bienes que tenía. Usándolos como referencia, mejoró constantemente su aura, que ya era muy apreciada en ese momento. Esto siguió siendo cierto para los futuros señores. Con el paso del tiempo, la posición y la reputación de la Sociedad del Dragón Rojo aumentaron. Su existencia valoraba lo tradicional, no solo lo práctico. Luego se transformó en un símbolo de la sucesión de la presidencia. A través de este proceso, la Sociedad del Dragón Rojo se volvió más sólida. Cuanto más hacían eso, disminuía el número de libros externos que les ayudaban. Al principio, la puerta de hierro y el área prohibida eran simplemente dispositivos de seguridad para guardar los secretos más importantes de la familia. Ahora, se había convertido en el único espacio al que acudían los sucesores para realizar sus estudios. Fue algo natural. Todo el conocimiento útil fue más allá de la puerta de hierro. Las técnicas, incluido el Red Dragon Gong, el resumen de varios libros fuera de la puerta de hierro y los puntos esenciales para los guerreros de la Red Dragon Society, todo ya estaba establecido. Y eso fue suficiente. Al menos, para los sucesores de la Sociedad del Dragón Rojo. Yang Heong-cheon no tardó mucho en llegar. Una multitud se había reunido detrás de él. Eran funcionarios de alto rango del Dragón Rojo. Ellos también querían verlo. Los ojos, la nariz, la boca y los oídos de Yoo Seon sangraban constantemente mientras gritaba gritos inaudibles. Choreureuk. Yoo Seon tropezó repetidamente. Corrió por las estanterías.
Había libros y otros documentos importantes esparcidos por todas partes. ¿Qué demonios es eso? ¿No crees que deberíamos detenerlo? La biblioteca está hecha un desastre. Todos miraron la escena con expresión de asombro. A petición de Yang Billeon, estaban aquí para recuperar a Yoo Seon, quien se pensaba que se encontraba en un estado crítico. Todos tuvieron sus propias experiencias durante el entrenamiento de Aura. Sin embargo, nunca antes habían visto algo así. Padre. Yang Billeon dijo con una cara que parecía más asustada que nadie. Miró a su padre y se aferró a sus mangas. Por favor, haz algo. Querido Opa. No había nada más que ella pudiera hacer. Yoo Seon parecía haberse vuelto loco. De lo contrario, ¿qué sería eso? En una mano sostenía un montón de papeles arrancados de un escritorio. Y luego, en ese estado, abre un libro que acaba de sacar, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Con lo que veo, finalmente habló Yang Heong-cheon. Parece que está leyendo un libro. ¿Qué? Entonces, una mirada de perplejidad pasó por los rostros de todos. ¿Hay alguna otra razón para que saque un libro de la estantería y lo abra? Ah, padre. Mira cómo se mueven sus ojos. Yang Billeon se alejó de su padre y miró a Yoo Seon. Todos los demás lo observaron y fue entonces cuando lo vieron. ¿Eh? Un grito ahogado colectivo se escuchó entre la multitud. Los libros que Yoo Seon parecía desplegar y tirar descuidadamente. Normalmente, cualquiera pensaría que estaría arrugado o demasiado desgastado para ser usado, pero, para sorpresa de todos, en realidad estaban bien. Los libros estaban boca abajo y esparcidos por todo el suelo de la biblioteca, pero no había rasgaduras ni arrugas. Sin embargo, esta no fue la única razón por la que Yang Heong-cheon llegó a esta conclusión. No todos podían verlo correctamente, pero los dedos de Yoo Seon bailaban locamente en la pantalla de su teléfono, pero sus movimientos no eran aleatorios. Tatak. Sus dedos escribían en el teclado. Su aplicación de traducción estaba abierta. El papel que parecía haber tomado al azar a primera vista era en realidad una nota escrita a mano por Yang Billeon. Los puntos principales se resumieron para que las palabras de los distintos autores pudieran traducirse fácilmente. De ninguna manera, murmuró Yang Billeon en voz baja. Tanto si tiene sentido como si no, el tipo al que llamas Opa está leyendo ahora mismo. Yang Heong-cheon miró a Yoo Seon a los ojos. Ni siquiera está leyendo todas las páginas. Aunque parecía que abría todos los libros que podía tocar, sus ojos y sus manos parecían tener un propósito. Una vez que abrió un libro, disminuyó la velocidad por un momento. Como si estuviera comprobando si tenía lo que necesitaba, observó Yang Heong-cheon. Anuncios de Put Future. Si no le gusta el libro, lo deja. Si tiene lo que quería, va de página en página, añadió. Así le pareció a él. Pero no podía entender por qué Yoo Seon lo hacía. Claramente, el C de Yoo Seon se está volviendo loco dentro de su cuerpo. Por eso parece loco, intentó explicar. ¿Pero por qué necesita pasar por todos estos problemas? Pero, por muy loco que pareciera, lo que se estaba desarrollando ante ellos era verdaderamente excepcional. Sus venas parecían completamente estresadas, pero el dolor no lo devoró por completo. Yoo Seon soportaba el dolor y continuaba leyendo libros a un ritmo increíble. Deja esa locura por un tiempo y concéntrate en leer, le dijo Yang Heong-cheon a Yoo Seon. No puedo, respondió Yoo Seon. Pero Yang Heong-cheon no estaba de acuerdo y dio un paso más hacia él. No debería haber ningún daño en someterlo por un tiempo, decidió. Debe hacerse lo antes posible. Yang Heong-cheon se detuvo en seco. ¿Padre? Preguntó Yang Billeon. ¿Caballero? La multitud inclinaba la cabeza para tener una mejor vista. Pero por mucho que no vieran, no sintieron lo que sintió Yang Heong-cheon. Lo que Yang Heong-cheon acaba de sentir fue muy temporal pero claramente visible. ¿Qué? Púrpura. La tez de Yoo Seon se volvió de un color púrpura pálido. El Hwangong, susurró Yang Heong-cheon. En realidad, nunca había visto el Hwangong, pero lo reconoció. Era una técnica legendaria y sus características eran bastante famosas. Una tez violeta distintiva era una de sus marcas registradas. XT. Los efectos secundarios que aparecen en Yoo Seon solo pueden ser evidencia de éxito. Esto es imposible. Yang Heong-cheon todavía no podía creer lo que estaba viendo. ¿Está restaurando el gong solo con técnicas de respiración y sus finas venas? Sin embargo, de una forma u otra, todo tenía que suceder. Yang Heong-cheon volvió su mirada hacia el suelo, donde Yoo Seon colocó los libros que había leído. Había otra cosa que le desconcertaba. Todos los libros que eligió Yoo Seon trataban sobre los conocimientos básicos de Aura. Eran del tipo que se vendía en las calles hace siglos. Entonces, Yang Heong-cheon se dio cuenta. ¿Vas a volver a lo básico del ki mientras soportas el dolor en tus venas?
La voz de Yang Heong-cheon estaba llena de incredulidad. ¿Podría soportarlo?, gimió Yoo Seon mientras continuaba leyendo. No podía ver cómo se veía su piel, pero sintió que el aura dentro de él se estabilizaba. Poco a poco, su aura parecía haber encontrado una ruta constante. Detrás de Yang Heong-cheon, los otros miembros de la Sociedad del Dragón Rojo murmuraban. ¿Lo viste? Su tez se puso morada, ¿verdad? Mientras tanto, Yoo Seon volvió a centrarse en los libros. Reunió constantemente información de diversas fuentes y las reconstruyó. La tarea de tocar su teléfono y escribir notas se realiza mediante la búsqueda automática. Tan pronto como entendió el contenido, Autount pasa la página. Entonces, Choreur. La velocidad a la que la búsqueda automática giraba las estanterías se hizo más rápida. Yoo Seon ahora estaba buscando algo útil en casi todas las estanterías de la biblioteca. El segundo cambio se produjo inesperadamente. Silbido. Su tez morada desapareció de repente. Luego volvió a la normalidad. Luego, los ejecutivos de la Sociedad del Dragón Rojo se reunieron y mantuvieron un acalorado debate sobre el estado de Yoo Seon. ¿Qué? ¿La energía desapareció? ¿No pudo restaurar el gong? Tal vez fue solo temporal. No importa lo excepcional que sea, no tiene sentido proceder con la restauración de esta manera. Al final, fue imposible restaurar un gong con solo referencias. Así es. Casi todos asintieron con la cabeza, todos menos uno. No. Yang Heong-cheon. Sí, mi señor. Un empleado desconcertado pidió una aclaración. En lugar de responderle, Yang Heong-cheon se acercó a Yoo Seon. Felicitaciones por sus logros. Anuncios de Put Future. Yoo Seon hizo una reverencia. No podría haberlo hecho sin ti, Billeon y toda la Sociedad del Dragón Rojo. Después de eso, Yang Heong-cheon pidió a sus empleados que llevaran a Yoo Seon a una habitación. Necesitaba urgentemente descansar. Ya casi amanecía cuando Yoo Seon se despertó. ¿Cuántas horas han pasado?, pensó. No fue solo él. Las personas que lo observaron en la biblioteca perdieron la noción del tiempo debido a los extraños acontecimientos de la noche. Uno de ellos fue Yang Heong-cheon, quien esperó con sus ejecutivos a Yoo Seon. ¿Has pensado en un nuevo nombre?, le preguntó Yang Heong-cheon. Todos los que entendían coreano, incluido el gerente general, inclinaron la cabeza ante la pregunta de Yang Heong-cheon. ¿Un nombre? ¿De qué está hablando? No pudo restaurar el nuevo gong, ¿verdad? La confusión era natural. Según la complexión de Yoo Seon, no pudo restaurar a Han Gong. Ah. Yoo Seon se tocó la cara al darse cuenta de qué se trataba tanto alboroto. Aprendí mucho hoy. Y sabía que la hipótesis que leí en los libros era correcta. Una tez morada. Era la marca registrada de Han Gong y se mencionaba en todos los libros escritos sobre su existencia. Sin embargo, también existía una hipótesis menos conocida. Declaró que al crear un nuevo gong, podría tener una tez violácea debido al dominio de la energía yang. Era un desequilibrio temporal que debía corregirse. Una vez que la energía se hubiera equilibrado, entonces un nuevo gong estaría listo para su uso. De repente, todos en la sala entendieron lo que quería decir su señor. Se les puso la piel de gallina al darse cuenta de lo sucedido. El color púrpura que habían visto no era el signo de Han Gong. Significaba algo más. Desde el principio, el propósito de leer los libros de la biblioteca no fue ayudarlo a restaurar el Han Gong, sino crear el suyo propio. No puedo creer que vaya a hacer esto. La voz de Yang Heong-cheon temblaba de emoción. Estaba emocionado como un experto que acaba de presenciar un milagro en su campo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Yoo Seon. La respuesta de Yang Heong-cheon fue detenida por el sonido de pasos que llegaban a la biblioteca. Caballero. Eran dos empleados que vinieron según las órdenes de Yang Heong-cheon. Trajimos esto, como ordenaste. Cada uno tenía algo a mano. Eran las espadas gemelas del dragón rojo, uno de los tesoros de la Sociedad del Dragón Rojo. Los ejecutivos se pusieron de pie inmediatamente. Caballero. ¿Qué pasa? Todos se sorprendieron. Padre. ¿Qué es esto? Sin embargo, Yang Heong-cheon pareció no escucharlos. Hoy estoy en mejor forma que nunca. Hizo una señal a los empleados para que se acercaran y les quitó las espadas. Estaba sonriendo como si estuviera a punto de divertirse mucho. Ha pasado un tiempo desde que sintió este tipo de prisa. Hubo quienes malinterpretaron las intenciones de Yang Heong-cheon y trataron de detenerlo. Sin embargo, Yang Heong-cheon les apuntó con las espadas gemelas del dragón rojo. Se congelaron en seco. El señor lo había decidido. Sin embargo, Yoo Seon estaba perdido. No sé por qué estás haciendo esto. No es necesario saber por qué. Solo tienes que elegir. ¿Crees que tengo una razón para atacarte? Soy un cazador.
Yang Heong-cheon conocía muy bien los principios de Yoo Seon. Sabía que Yoo Seon no pelearía y que no podía obligarlo a hacerlo. Sí. No soy un cazador y no entiendo tu trabajo. Pero sé una cosa. Todo el mundo siempre quiere mejores habilidades. Yoo Seon se estremeció. Sabía que Yang Heong-cheon tenía razón. Entonces, Yang Heong-cheon habló mientras señalaba el área sellada detrás de su espalda. Si me vences, te permitiré pasar más allá de la puerta de hierro. Era un lugar que ni caza automática ni Yoo Seon habían tocado en toda la noche. Yang Heong-cheon definitivamente sabía jugar bien sus cartas. Sabía lo que había en el corazón de Yoo Seon. Yoo Seon miró fijamente la puerta de hierro, el área restringida detrás de la espalda de Yang Heong-cheon. Si puedes hacer esto con Hwang-on, ¿qué crees que puedes crear a partir de todo lo que hay allí? Yang Heong-cheon estaba ofreciendo un cebo al que Yoo Seon no podía decir no. Quizás, pensó Yang Heong-cheon, yo también quiero saberlo. Sin embargo, Yoo Seon tenía que vencerlo primero y planeaba hacer todo lo posible. Yoo Seon se tomó un tiempo para considerarlo. Entonces, sus ojos se encontraron con los de Yang Heong-cheon. Está bien, estuvo de acuerdo. Tengámoslo afuera. Episodio 69. Todos siguieron a Yang Heong-cheon y Yoo Seon. No podían entender lo que estaba sucediendo actualmente. Era imposible entender esta situación poco convencional. Yang Heong-cheon, que se había retirado del frente hace varios años, tenía las espadas gemelas del dragón rojo nuevamente en sus manos. Esta vez, no estaban dirigidos a un monstruo, sino a un humano. Además, cualquiera que fuera el resultado, no era un precio demasiado alto pagar para entrar en la zona prohibida de Jeokyeon-dong. Sin embargo, nadie se atrevió a oponerse a la decisión de su señor. Todos estaban tensos. No fue solo por Yang Heong-cheon. Tanto él como Yoo Seon exudaban una atmósfera extraña. No había tensión, ni temblor o tensión visibles, solo una atmósfera infinitamente serena. Los combatientes experimentados lo reconocieron. Era similar a ver a dos maestros preparados para enfrentarse con la espada. Ni siquiera tuvieron que caminar mucho. Yang Heong-cheon los llevó a un campo de entrenamiento ubicado justo detrás de la biblioteca. Fue diseñado de tal manera que las aplicaciones pudieran probarse inmediatamente después de dominar las teorías. Sin embargo, ni siquiera el primer señor habría imaginado el giro de los acontecimientos de hoy. No pienses en el daño que te rodea. Lo que sea que se derrumbe o sea aplastado, no quiero que detengamos el partido. En este momento, estaba a punto de tener lugar un duelo sin precedentes en la historia de la Sociedad del Dragón Rojo. Lo mismo ocurre contigo también, respondió Yang Heong-cheon mientras se volvía hacia la multitud. Puedes centrar tus ojos en el partido. De hecho, me gustaría recomendarte que lo veas tanto como sea posible. Pero recuerda que no debes limitarte a mover los ojos. También debes ser rápido de pie. Manténlo en mente. Una atmósfera espeluznante se extendió instantáneamente entre la multitud. No puedo asumir la responsabilidad si alguno de ustedes queda atrapado con las espadas gemelas. Las palabras de Yang Heong-cheon resonaron por todo el silencioso campo de entrenamiento. Estaba claro para todos. Ya nadie podía detenerlo, ni siquiera su propia hija. Padre. Yang Billeon finalmente encontró su voz. ¿Debería alabar su coraje? ¿Por qué estás haciendo esto? No tienes que usar las espadas gemelas para entrenar. Este no es un combate de sparring. ¿Qué? Padre. No digas nada más. Solo mira. Yang Billeon se estremeció. Ella supo. El papel que debía desempeñar estaba claro. Yang Billeon fue ante todo el sucesor de la Sociedad del Dragón Rojo. No podía dejar que sus emociones se apoderaran de ella. Tenía que observar de cerca y aprender. Este fue un partido en el que su padre lo arriesgó todo. Y en parte fue por ella. Más que cualquier otra cosa, Yang Heong-cheon quería que ella viera cómo funcionaba el Ignition sí en sus manos. Aún. Para Yang Billeon, era inevitable que solo pudiera haber un vencedor. Miró a Yoo Seon con cansancio. No importa lo bueno que sea el hermano, su oponente es Yang Heong-cheon. XT. El puesto número 2 en la antigua zona de navegación no era un título vacío. Los resultados fueron obvios. No. Yoo Seon miró a Yang Billeon, quien sin darse cuenta se volvió hacia él. Sus ojos transmitían mucho dolor. ¿Cuándo la había visto con tanta miseria? Luego se volvió, esta vez hacia Yang Heong-cheon. Déjame preguntarte una cosa. ¿Qué es? Preguntó Yang Heong-cheon. Por favor, oro Yang Billeon. Por favor, detén este ridículo partido. ¿Eres más fuerte que Jinwei Baek? Alguna vez mis oraciones serán respondidas. Yang Billeon quería gritar. Idiota.
La ira había aumentado entre la multitud una vez que entendieron lo que significaban las palabras de Yoo Seon. Incluso Yoo Chong-wan, un ejecutivo conocido por ser el más tranquilo entre los dragones rojos, no pudo evitarlo. Maldito extranjero. ¿Qué estás diciendo? Anuncios de Put Future. En ese momento, los que alzaron la voz guardaron silencio. Lo sintieron. El cambio de temperatura fue instantáneo. Hacía calor. ¿Qué? ¿Estás preguntando lo obvio?, se rió Yang Heong-cheon. Cuando las comisuras de su boca se elevaron, las hojas de las espadas gemelas del dragón rojo se abrieron como una sonrisa espeluznante. Compruébalo tú mismo. En un instante, el calor que llenaba el área se acumuló alrededor de Yang Heong-cheon. ¡Waak! La mano de Yoo Seon cruzó el aire. Hacer clic. Yoo Seon presionó el botón. El momento siguiente. ¡Taran! Sonó como si hubieran disparado una bala de cañón. Lo siguiente que supo Yoo Seon fue que lo sintió antes de poder verlo, la espada de Yang Heong-cheon estaba justo frente a él. Fue aceleración explosiva. Con su edad y experiencia, todos sabían que Yang Heong-cheon se lo tomaría con calma al principio. ¡Pam! Yoo Seon giró su cuerpo rápidamente, dándole demasiado la espalda en el proceso. Sin embargo, todos admiraron su agilidad. Yoo Seon se sintió diferente de lo habitual. Bitoque. La espada en la otra mano de Yang Heong-cheon apuntaba al espacio en su postura desorganizada. Lo mismo ocurrió esta vez. Se dio la vuelta y lo evitó. Esto no era algo a lo que estuviera acostumbrado la caza automática de Yoo Seon. Esta fue la primera vez que se enfrentó a un oponente con un arma de hoja tan larga. Normalmente, giraría su cuerpo con un movimiento mínimo y aprovecharía el Spider-Walk para abrirse paso. Sin embargo, ahora, por alguna razón, no podía. Además de eso, también era extraño que no pudiera sentir ningún calor. El Ignition Sea de la familia Yan podría fácilmente afectar su entorno simplemente emocionándose. ¿Cuántas veces lo he experimentado ahora?, pensó Yoo Seon. Incluso cuando siguió evitando por poco las espadas, Yoo Seon no sintió ningún calor. Debe haber una razón por la cual caza automática intentaba evitar las espadas desesperadamente. Yoo Seon se dio cuenta de que concentró el calor en las espadas. Si me toca, quemaré. Podría estar en lo cierto. Tatak. Esquivar los ataques de Yang Heong-cheon se estaba volviendo extremadamente agotador para Yoo Seon. Dio un rápido paso atrás y saltó lo más alto que pudo. Aterrizó encima de un enorme árbol justo afuera del campo de entrenamiento. Según sus propios cálculos, debía estar a entre 6 y 7 metros del suelo. Yang Heong-cheon respondió agresivamente. Usando aceleración explosiva, siguió a Yoo Seon mientras blandía sus espadas. Chirrido. Su ascenso ni siquiera dejó marcas en el árbol. Luego, cuando las hojas rozaron el tronco, el árbol explotó en más de 10 pedazos. Cada sección de la madera se había quemado por completo. Ni siquiera ardió con fuego visible. Se había convertido directamente en ceniza. ¿Qué tan caliente es esto?, pensó Yoo Seon. Él hizo caso omiso de su aterradora estimación. He esperado demasiado, dijo Yang Heong-cheon. Se acabó el calentamiento. Yoo Seon saltó de su posición. Las espadas gemelas del dragón rojo de Yang Heong-cheon lo estaban esperando abajo. A diferencia de antes, brillaban en un tono rojo brillante. Este era el nivel mínimo para convertirse en señor del dragón rojo. Yang Heong-cheon estaba despertando a 2 dragones rojos perfectos para satisfacer al codicioso que tenía delante. Tienes que poner todo tu corazón en un estado de perfección, pensó Yang Heong-cheon. No puedes estar satisfecho con ser el mejor cazador de esta generación. Se acabó, gritó Yang Heong-cheon mientras saltaba. Cruzó las espadas sobre su pecho. Entonces, una marca X de fuego voló desde ellos hacia Yoo Seon. Anuncios de Put Future. No hubo necesidad de ningún otro truco complicado. Los 2 dragones rojos despiertos fueron suficientes. Era la potencia destructiva más fuerte del continente. La multitud había empezado a murmurar. Se acabó. Ese joven morirá. Era como si todos lo supieran. Fue un ataque que nadie podrá recibir directamente. Quizás tuvieran razón. Sin embargo, fue un poco injusto juzgar un partido que apenas había comenzado. Nadie escuchó el sonido que hizo el cuerpo de Yoo Seon chocar. Comenzó justo después de que comenzara el partido cuando Yoo Seon esquivó el primer ataque de Yang Heong-cheon. No fue el único que terminó con el calentamiento. Vamos, oh. El cuerpo de Yoo Seon ya había terminado de adaptarse. De la nada, su mano izquierda sacó una espada. Para luchar contra una espada, necesitaba su propia espada. ¿Eh? Uno de los miembros del dragón rojo articuló mientras los demás miraban con él en silencio atónitos. ¿Flores de ciruelo?
No podrían haber sido flores reales. Sin embargo, todos lo vieron, incluido Yang Heong-cheon. Innumerables pétalos de flores de ciruelo caían del cielo. En ese momento, se formó una ilusión óptica fenomenal por el movimiento de las aspas. Dos dragones rojos ardientes contenidos en la marca X voladora se abrieron paso a través de la miríada de flores de ciruelo revoloteando. Nadie escuchó nada, pero todos sintieron lo sucedido. Sintieron los pétalos posarse sobre las escamas de los dragones rojos. Esto provocó que los dragones rojos liberaran el calor que contenían. La colisión terminó con una explosión de pétalos de flores de ciruelo. ¡Vaya! La multitud, que ya estaba observando desde la distancia, no pudo evitar cubrirse con aura para protegerse. Cuando miraron hacia atrás, Yoo Seon no estaba a la vista. ¡Tac! Yoo Seon descendió detrás de Yang Heong-cheon. ¿Qué demonios? Yang Heong-cheon se dio vuelta y se echó a reír. ¿Cuánto te queda? Preguntó Yang Heong-cheon. No podré usar el botón de búsqueda automática por un tiempo, pensó Yoo Seon. Sin querer, no respondió la pregunta de Yang Heong-cheon. Esto se debía a que estaba extasiado, una vez más perdido en su propia cabeza. Yoo Seon acaba de comprender perfectamente el último choque. Estaba respirando de manera diferente. Era una técnica de respiración similar a la de alguien que usa un gong. Hace 10 horas, Yang Billeon le demostró el poder del dragón rojo gong con los péndulos. A pesar de usar una cantidad menor de C que Yoo Seon, ella pudo empujar el péndulo más lejos que él. Un gong no solo aumenta la eficiencia del aura, pensó Yoo Seon. Fue mucho más específico que eso. Cambió las propiedades físicas del aura. Era de alguna manera similar a sí, pero en un concepto completamente diferente. Se suponía que las espadas gemelas del dragón rojo contenían una enorme cantidad de calor a su alrededor. Sin embargo, no tenían ni rastro de calidez, ni siquiera de cerca. A Yoo Seon le pareció extraño. Si un objeto estaba tan caliente, naturalmente emitía calor a su alrededor. Aquí fue donde entró Yang Heong-cheon. Con el Red Dragon Gong, de alguna manera contuvo la energía, preparándola para una explosión, especuló Yoo Seon. Los gongs no estaban controlados por venas finas. Era una forma de aura de liberación natural. Por lo tanto, no era tan poderoso como sí, pero aún tenía la misma característica de control del aura. Para la familia Yan, que nació con Ignition Sí, su gong se usó para estabilizar el calor. Por lo tanto, les resultó más fácil concentrarse en blandir la espada. Ahora, Yoo Seon acaba de aplicar el mismo concepto. Formó un nuevo gong para complementar la caza automática. Vaya, oh. Tan pronto como se dio cuenta, se sintió confiado. Puedo ganar. Levantó su espada ante él y clavó con fuerza los pies en el suelo. Ahora era su turno. Era hora de cazar un dragón. Episodio 70. Cualquier persona racional que se enfrentara a Yang Heong-cheon habría entrado en pánico al ver las espadas gemelas del dragón rojo. Fueron reconocidas como una de las armas más poderosas de toda China cuando estaban protegidas con sí. Los Duimblades no solo cortaron y destruyeron su objetivo. Transfirieron un calor concentrado a otro objeto con el más mínimo contacto. Unos segundos fueron suficientes. El calor de las espadas gemelas definitivamente devastaría la espada de Yoo Seon, posiblemente quitándole la mano izquierda en el proceso. Yang Heong-cheon sabía que el Tech Yoo Seon que usaba para sacar una espada era parte de las artes marciales volcánicas. Fue sorprendente cómo se enteró de ello en tan poco tiempo, pero no era el asunto que nos ocupaba en este momento. Espada de flores o no, ciertamente no podrían igualar las espadas gemelas del dragón rojo. ¡Pam! Yoo Seon se abalanzó hacia Yang Heong-cheon. En respuesta, Yang Heong-cheon levantó sus espadas. Dos dragones rojos saludaron al intrépido joven. El partido pareció durar una eternidad. La demostración de técnicas excepcionales combinadas con la máxima concentración pareció ralentizar el mundo detrás de ellos. Mientras avanzaba, Yang Heong-cheon observó cuidadosamente la espada de Yoo Seon. La delgada pero afilada hoja de hecho chocaba contra sus brillantes espadas rojas. No debería poder hacerlo. Las espadas gemelas seguramente quemarían cualquier objeto con el que entraran en contacto. Además de eso, dispararía el calor que había suprimido, quemando el brazo de Yoo Seon en el proceso. Sin embargo, este no fue el caso. Yoo Seon estaba mostrando un notable control del aura. Put. Yang Heong-cheon lo apuñaló para observar la acción de su oponente. Tan pronto como la espada de Yoo Seon entró en contacto con las espadas gemelas, se disolvió en una especie de aerosol. Luego, el spray disipó el calor contenido en el ataque de Yang Heong-cheon. Luego, el aura dispersa se reagrupa para formar una espada una vez más. Todo el proceso ocurre en un abrir y cerrar de ojos. ¡Kurum! Yang Heong-cheon retrocedió unos pasos para ganar impulso.
Luego, lanzó otro ataque. Disparó una X en llamas hacia donde estaba Yoo Seon. Sin embargo, Yoo Seon lo bloqueó con su espada y comenzó a correr hacia él. La marca X ardiente se disolvió sin causar ningún daño. El aura dispersa se acumuló en la mano de Yoo Seon mientras corría, formando la espada flor una vez más. ¿Es esto realmente posible? Pero antes de que Yang Heong-cheon pudiera decir algo, la espada de Yoo Seon apareció justo frente a él. Parecía un déjà vu. Sin embargo, esta vez sus posiciones se habían invertido. Era Yoo Seon golpeando continuamente su espada contra la de Yang Heong-cheon. Bitoque. Yang Heong-cheon estaba a la defensiva. Put. Pan. Las sucesivas puñaladas chocaron contra sus espadas gemelas. Parecían venir más rápido que el anterior. Cada puñalada disipó el calor y la presión contenidos en las espadas de Yang Heong-cheon. De ninguna manera. El señor del dragón rojo. La sociedad del dragón rojo se sorprendió. Nadie había resistido tanto tiempo a Yang Heong-cheon. Sin embargo, Yoo Seon ahora parecía tener la ventaja. ¿Cómo podría su espada soportar las espadas gemelas del dragón rojo? Esta batalla fue diferente de todo lo que había pasado Yoo Seon. Yang Heong-cheon fue un maestro cuyo poder iba más allá de la forma tradicional de aura. Mientras Yoo Seon intentaba atravesar con sus ataques, notó que los movimientos de Yang Heong-cheon se ralentizaban, como si no estuviera completamente concentrado en su habilidad con la espada. ¿Está planeando algo?, se dio cuenta Yoo Seon. Así se preparó. De repente, aura, en forma de fuego, salió de los pies de Yang Heong-cheon. Aceleración explosiva. Cargó hacia Yoo Seon en un momento impredecible. Sin embargo, Yoo Seon estaba listo. Esquivó una espada del dragón rojo y usó su propia espada para cambiar la dirección de su gemelo. ¡Ay, Dios mío! La multitud estaba sin aliento. No podían creer lo que estaba pasando. Yang Heong-cheon parecía estar al borde de una pérdida abrumadora. ¿No hace demasiado calor? Creo que sí. Porque el sí del señor. Incluso al aire libre la temperatura aumentaba. Alguien lo hizo bien. De hecho, fue causado por el sí de Yang Heong-cheon. Put. Cada vez que la espada de Yoo Seon choca con las espadas gemelas, Yang Heong-cheon perdía tanto así como hace. Ese fue el objetivo de Yoo Seon desde el principio. No pretendía golpear a Yang Heong-cheon. Estuvo agotando las espadas gemelas del dragón rojo todo el tiempo. Anuncios de Put Future. Kagan. Incluso cuando vio una brecha cuando Yang Heong-cheon usó aceleración explosiva, apuntó a tocar sus espadas gemelas en lugar de golpearlo. Pronto, todos notaron una diferencia en las espadas gemelas. Estaba cada vez más oscuro. Kan. El C de Yang Heong-cheon, que estaba concentrado en los Duimblades, se estaba agotando. No importa cuán fuerte fuera, su C no era infinita. Yang Heong-cheon también lo sabía. Esto es frustrante, pensó. Hasta ahora, nadie había tratado con las espadas gemelas del dragón rojo de esta manera. De repente, estalló en una risa maníaca. Más rápido. Le gritó a Yoo Seon. Parecía un loco. Estaba empuñando las espadas gemelas del dragón rojo de forma errática. Mientras las espadas se movían a un ritmo extremadamente rápido, los rastros rojos que dejaban en el aire parecían formar una figura de dragón. Yoo Seon no estaba a la vista. Excepto por los cambios en la trayectoria de las espadas gemelas del dragón rojo y la ilusión de las flores de ciruelo en el medio, no había nada más que insinuar a su ubicación. Solo cuando Yang Heong-cheon finalmente se detuvo apareció Yoo Seon. Parecía más que terrible. Era un nivel que podría llamarse desastroso. Aunque había evitado por completo los ataques de Yang Heong-cheon, no pudo evitar el calor emitido por sus espadas. Toda la ropa de Yoo Seon está bronceada, incluso la piel debajo de ella. Tenía quemaduras leves por todas partes. Debo haber avergonzado a mis predecesores, suspiró Yang Heong-cheon. Quizás haya sido demasiado complaciente. Tienes razón, respondió Yoo Seon. Todo este tiempo, Yang Heong-cheon pensó que era invencible. Lo tenía todo. Un sí que fluyó en el linaje de la familia Yang durante generaciones. El Red Dragon que lo complementaba perfectamente. Esta fue una gran cantidad de C aportada por la experiencia. Armas que fueron formadas por tradición antigua y fortalecidas por tecnología moderna. Pero al final, no fue perfecto. Eres un gran cazador, reconoció Yang Heong-cheon. Yoo Seon descubrió la manera perfecta de derrotar a las espadas gemelas del dragón rojo. No estaba compitiendo contra Yang Heong-cheon. Más bien, estaba buscando la debilidad del dragón rojo. Así era exactamente como Yoo Seon se describió a sí mismo. Era un cazador, no un guerrero. Sus ataques fueron impulsados por la estrategia, no por el orgullo. Yang Heong-cheon negó con la cabeza.
Luego habló. De ahora en adelante, te enfrentarás a Yang Heong-cheon, no al señor del dragón rojo. Antes de que todos entendieran lo que quería decir. Oh. Una intensa ráfaga de aire caliente llenó el campo de entrenamiento. Será mejor que te quedes lo más lejos que puedas. Las palabras de Yang Heong-cheon no estaban dirigidas a Yoo Seon. Esta fue una advertencia para quienes estaban mirando. Silbido. Lentamente, el Sí y el C contenidos en las espadas gemelas fueron retirados nuevamente al cuerpo de Yang Heong-cheon. También dejó de respirar en la técnica del Red Dragon Gong. Luego, cargó hacia Yoo Seon. ¿Qué quiere decir? Pensó Yoo Seon mientras blandía su espada. Kan. Fue un impacto completamente diferente al anterior. Esto se debió a que el estilo de Yang Heong-cheon efectivamente había cambiado. No era un arte marcial de la Sociedad del Dragón Rojo. Ahora, Yang Heong-cheon se movía solo. La experiencia acumulada en su cuerpo durante muchos años y el movimiento que hacía un sentido natural de batalla. Sus ataques ahora estaban haciendo retroceder a un sorprendido Yoo Seon. Kan. Kagan. Yang Heong-cheon había abandonado por completo su forma y ahora simplemente dependía de sus sentidos. Siempre había sido conocido por sus rápidos reflejos, su capacidad para adaptarse completamente a la situación actual. En su apogeo, sus sentidos dominaron el continente. Según cómo lo describían los registros, sus movimientos podrían incluso compararse con la eficiencia de auto-hunting. Waak. El aire ardía. Yang Heong-cheon dejaba un rastro de marcas rojas y quemadas a medida que se movía, incluso secando la vegetación circundante. Estaba liberando aleatoriamente a su sí sin ningún indicio de control. Esto conduciría inevitablemente a un rápido consumo de C, pero a Yang Heong-cheon ya no le importaba. El futuro, la eficiencia, la sociedad del dragón rojo. El orgullo y el propósito que llevaba justo después de ser sucesor. Todo esto ya no importaba. Anuncios de Put Future. Estaba tirando por la borda todo lo que lo detenía. Con todas sus fuerzas, se lanzó hacia su oponente a máxima velocidad. Ja ja ja. Esta vez también se reía de manera diferente. Era simplemente el tipo de alegría que fluía inconscientemente. Blandir la espada de esta manera, sentir una sensación de emoción tan edificante, le permitió ejercer este poder con todo su corazón. Esta vez, solo lo hacía por la victoria. Y efectivamente, la victoria estaba llegando a él. Mientras tanto, el campo de entrenamiento está ahora envuelto en llamas. El calor se extendía por todas partes. Las espadas del dragón gemelo tenían un poder más destructivo cuando contenían el sí de Yang Heong-cheon. Sin embargo, ahora el calor se desató. Su intensidad se lo hacía más difícil a Yoo Seon. Sin embargo, es posible que no dure mucho. El momento en que el calor alcanzó su punto máximo fue el momento en que Yoo Seon haría su movimiento. Es mi victoria. Estoy seguro de que. Yang Heong-cheon giró su sí con todo su poder. Debo evitarlo, decidió Yoo Seon. Sin embargo, Shuak. Auto-Hunt se negó a hacerlo. Yoo Seon quedó atrapado en los ataques de Yang Heong-cheon. Se intercambiaron golpes tras golpes. Kan. El rugido de las espadas era incomparable al anterior. Enormes ráfagas de calor se dirigían hacia Yoo Seon. En lugar de salir. Wake. Cuando su espada fue desenvainada horizontalmente, Yoo Seon giró su cuerpo. Vaya oh. Era lo mismo que cuando su espada se dispersó en un rocío de aura completo. Esta era esencialmente la función de Han Gong. Dispersó aura en partículas infinitamente pequeñas. Todo esto llevó a una ilusión que desorientó por completo al enemigo. Esto no solo se aplicaba a la espada, sino también a su trayectoria. Aura tomó la forma de hermosas flores de ciruelo, cayendo a su alrededor. Toda el aura contenida en las flores giraba a su alrededor y actuaba como un escudo. Sin embargo, todavía no era tan simple como parecía. Antes de que Yoo Seon pudiera hacer su turno. Boom. Yang Heong-cheon envió olas de calor que cortaron el aire. XT. Aunque la disipación de calor fue posible, la pulverización de aura no puede soportarlo. Esto luego llevó a Yoo Seon a usar la segunda función del Han Gong. La primera función era dispersar el aura granulada. Sin embargo, la nueva técnica de Yoo Seon era completamente diferente. Kick. Usó sus piernas como frenos de eje para la rotación. Al mismo tiempo, viscosidad. El spray de aura que cubría todo su cuerpo había desaparecido en un instante, excepto que en realidad no fue así. En cambio, se concentraban en una sola forma. Una vez que las partículas se agregaron, se produjo una densidad más fuerte que la imaginación. Esta vez, el punto de concentración fue la mano izquierda de Yoo Seon. A partir de ahí, se manifestaría en el tipo de espada más fuerte.
Tanto Yang Jeong-cheon como Yoo Seon habían puesto todas sus cartas sobre la mesa. Todo lo que quedaba era que su partido llegara a una conclusión. Y luego, silencio. Kagan. Todos contuvieron la respiración. Una de las espadas gemelas del dragón rojo cayó al suelo. El sonido resonó inquietantemente en el silencioso campo de entrenamiento. Sonaba igual que las campanas funerarias. Era como si estuviera de luto por la pérdida de su maestro. Yang Jeong-cheon se miró el brazo izquierdo. Todo lo que quedó fue un muñón justo debajo de su hombro. Su brazo había sido amputado por la espada de Yoo Seon. Yoo Seon estaba justo detrás de él. Todo su cuerpo quedó cubierto de quemaduras y ampollas. Todas sus articulaciones, ligamentos, músculos y huesos gritaban de dolor. Había estado usando la forma de asalto de principio a fin. Había estado recibiendo un poder que nunca antes había visto. Sin embargo, Yoo Seon todavía estaba de pie. A diferencia del asombroso Yang Jeong-cheon, sus piernas se mantuvieron firmes. Sus ojos tenían una mirada determinada. Yang Jeong-cheon abrió la boca. Perdí. Su mirada se posó en su brazo izquierdo cortado y en la espada del dragón rojo que yacía en el suelo. Hervido de sentimientos, pensó que lo había olvidado hacía mucho tiempo. Yang Jeong-cheon volvió a abrir la boca. Esta vez quiso decirle lo que sentía a la persona que le regaló el mejor momento de su vida. Gracias. Con asombro y respeto, Yoo Seon, quien levantó el botón, asintió. Para todo. Yoo Seon abrió la boca para responder. Sin embargo, su lengua y garganta, abrumadas por el calor, no ofrecían más que silencio. Entonces, el mundo de Yoo Seon se volvió oscuro. Episodio 71. Que produce picor. Yoo Seon se despertó sintiendo picazón en todo el cuerpo. Sin embargo, sus ojos permanecieron cerrados. La gente común abrió los ojos y levantó la parte superior del cuerpo al despertar. Profesionales como Yoo Seon mantenían los ojos cerrados para orientarse y aclarar sus sentidos. Luego, Yoo Seon sintió una sustancia pegajosa sobre él. ¿Aceite? Debe ser similar al aceite de ricino que usaba en casa cuando era más joven. Sin embargo, olía mucho peor. Abre tus ojos. Sé que estás completamente despierto, escuchó una voz. Lo siento, habló Yoo Seon. No quise desmayarme. Con un suspiro, abrió los ojos. Yang Jeong-cheon estaba sentado con las piernas cruzadas a los pies de su cama. ¿Te ves bien?, comentó el hombre mayor. Yoo Seon lo observó. No se veía nada bien. El brazo izquierdo de Yang Jeong-cheon, que había sido cortado por la mitad durante la batalla, estaba atado con gruesas vendas. Yang Jeong-cheon siguió la mirada de Yoo Seon. Luego, levantó su hombro izquierdo. Si dices algo malo sobre esto, te patearé la boca ahí mismo, dijo. ¿Qué es eso? Yoo Seon hizo un gesto con la barbilla hacia el brazo de Yang Jeong-cheon. Yang Jeong-cheon suspiró. Me volví a poner el brazo amputado y luego lo até con vendas. Yoo Seon hablaba en serio. ¿Crees que eso funcionará? El brazo amputado permaneció en el suelo durante un rato. Además, la temperatura a su alrededor estaba en el punto de ebullición debido al sí de Yang Jeong-cheon. No importa cuán limpiamente estuviera cortado, era imposible que los extremos quemados se pegaran. No es un problema del que debas preocuparte, suspiró Yang Jeong-cheon. Pero tu brazo es. Esto es lo importante, la voz de Yang Jeong-cheon era firme. Si no me hubieras cortado el brazo, te habrían cortado el cuello. Yoo Seon se quedó en silencio. Traté contigo con todo mi poder, continuó Yang Jeong-cheon. Hacer eso significaba que yo mismo asumo el riesgo correspondiente. Fue una suerte que no perdiera la vida, solo un brazo. ¿No es un precio bastante barato? Yang Jeong-cheon sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Además, ni siquiera sabes cómo te ves. Sobre la mesilla de noche había un pequeño espejo de mano. Yoo Seon lo recogió. XT, ¿sigues preocupada por mi brazo después de verte a ti mismo? Le preguntó Yang Jeong-cheon. No pudo responder de inmediato. El reflejo que le devolvía la mirada era el de un monstruo. Su piel estaba cubierta de aceite y un vendaje translúcido de color azul pálido, similar a escamas de pescado. Era la terapia especial para el tratamiento de quemaduras de la Sociedad del Dragón Rojo. Por supuesto, las escamas en sí no arruinaron su apariencia. Lo que lo hacía horrible era la piel roja y abrasadora debajo del vendaje. Yoo Seon ni siquiera podía parpadear. Fue completamente impactante. Yang Jeong-cheon tosió para romper el silencio. Como dijo, a Yoo Seon no le importaba su brazo después de ver lo que le sucedió a él mismo. Fue un resultado justo de una batalla justa. Yang Jeong-cheon ni siquiera se habría sentido culpable si le hubieran cortado el brazo a Yoo Seon. Pero no puede evitar sentir lástima en ese momento. No tengas tanto corazón, le aconsejó al joven.
Nuestro tratamiento para quemaduras del dragón rojo es el mejor del mundo. Entendió la reacción de Yoo Seon. Hoy en día se ha asociado mucho valor a la belleza exterior. Incluso Billeon, a quien le gustaba, había empezado a pintarse la cara estos días. Además, las mujeres reales deberían reconocer el carácter de un hombre en lugar de su apariencia. Tomemos a Billeon y, por ejemplo. Yang Heon-cheon se detuvo. Probablemente era demasiado pronto para hablar de ello. Ese día, parecía apropiadamente triste por el brazo de su padre. Yang Heon-cheon pensó que era simplemente su naturaleza. Siempre había sido buena ocultando sus emociones. Sin embargo, cuando vio a Yoo Seon. Anuncios de Put Future. Parecía absolutamente devastada, con lágrimas goteando descaradamente de sus ojos. Yang Heon-cheon sacudió la cabeza al recordar la escena. Crié a mi hija en vano, pensó. Tuk. Yang Heon-cheon levantó la cabeza. Era el sonido del líquido golpeando el suelo. Tuk. ¿Qué diablos? Los ojos de Yang Heon-cheon se abrieron cuando encontró la fuente del sonido. La apariencia de Yoo Seon estaba cambiando, pareciéndose cada vez más a un monstruo cada segundo. Las ampollas en su piel quemada estallaron de repente. El pus goteó, mojó la sábana y goteó por el suelo. La boca de Yang Heon-cheon se abrió mientras observaba cómo se adaptaba el cuerpo de Yoo Seon. La capa dañada de su dermis comenzó a absorber aceite para compensar lo que había perdido. Mientras tanto, su epidermis externa continuó descargando pus hasta que se acabó. Luego, las heridas en carne viva comenzaron a endurecerse rápidamente y a sanar. Continuó durante unos minutos, luego. Dios bueno. Un médico del dragón rojo, que entró a traer medicinas, dejó caer el cuenco que traía. Afortunadamente, Yang Heon-cheon lo atrapó antes de que se derramara su contenido. Tenga cuidado, le dijo al médico. A esa edad pensaba que ya nada podría sorprenderme, se quejó el anciano médico. No puedo culparte, asintió Yang Heon-cheon. La escena que estaban viendo en ese momento parecía bastante horrible. Yoo Seon estaba de pie frente a ellos, aparentemente petrificado. Estaba cubierto por los restos del vendaje azul translúcido y el pus de color naranja intenso. Ni siquiera estaban seguros de si todavía respiraba. Yoo Seon permaneció quieto durante unos minutos. Entonces, tuk. Su brazo derecho se movió. La piel quemada y las vendas que cubrían sus codos y hombros se desgarraron. Entonces, la mano derecha liberada agarró su rostro. Geuop. Con un movimiento rápido, Yoo Seon se arrancó la piel. Oh, oh, oh. El médico entró en pánico al verlo. Hay que pelar bien las naranjas, comentó Yang Heon-cheon. Ante ellos, Yoo Seon permaneció de pie. Esta vez, sin embargo, no había cicatrices ni heridas en su piel. Su tez era pálida, sin imperfecciones, rosada, como la de un bebé recién nacido. Yoo Seon se pasó una mano por el cuero cabelludo. Estaba desnudo. Bueno, Yoo Seon dirigió su atención a los hombres que tenía delante. Esas cosas que se cayeron de tu cuerpo, habló el médico con voz temblorosa. ¿Puedo estudiarlos? Tan pronto como Yoo Seon asintió, el médico recogió los desechos a sus pies. Entonces, el anciano médico de la Sociedad del Dragón Rojo salió corriendo de la habitación. Yoo Seon sintió que los ojos de Yang Heon-cheon lo escaneaban de pies a cabeza. Sus ojos se detuvieron por un momento en la sección media de Yoo Seon. Bueno, Yang Heon-cheon inclinó la cabeza. Un gran líder necesita una espada larga. Hey. Yoo Seon sacó una sábana y se envolvió el cuerpo con ella. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Cambió de tema. Un poco menos de 2 días. Las cejas de Yoo Seon se fruncieron. Había venido sin siquiera decirle a Seoyu a dónde iba. Excluyendo el tiempo que pasó preparándose para el duelo, había estado ausente durante 3 días completos. Algo especial sucedió mientras dormías, añadió Yang Heon-cheon. Yoo Seon se sirvió un vaso de agua. ¿Qué es? Hablé con su empleador. Parece que viniste sin decirle a Tenza dónde ibas. Decidí que no quiero que te encuentren aquí, inconsciente. Anuncios de Put Future. Gracias por su consideración, dijo Yoo Seon. Esta mañana, Yeoni recibió una invitación. ¿Sí? Escuché que has tenido experiencia con eso. La invitaron a una inmersión. Los ojos de Yoo Seon se abrieron como platos. Pareces muy sorprendido, observó Yang Heon-cheon. No. Sin embargo, no es una operación común en nuestro país. Yoo Seon había escuchado rumores de que algunos países, incluida China, realizaban operaciones de buceo en secreto. Pensé que se había hecho en secreto, le dijo a Yang Heon-cheon. Así es. De hecho, se supone que ni siquiera debes revelar que estás invitado a una inmersión. Solo lo sé porque ella está bajo el dragón rojo y yo soy la cabeza del dragón rojo. Nadie más lo sabe.
Espera, Yoo Seon levantó la mano. Entonces, ¿por qué me cuentas esto ahora mismo? Te dije. Algo especial sucedió, le dijo Yang Heong-cheon. En China, las inmersiones no se hacían en solitario. Un cazador nominado podría ver la lista de otros nominados para ayudarles a decidir si querían participar. Yang Heong-cheon miró fijamente a Yoo Seon antes de continuar. Tu nombre también estaba en la lista. Yoo Seon caminó rápidamente por el pasillo de la mansión. Sintió numerosos ojos mirándolo. Todos en la Sociedad del Dragón Rojo sabían de su duelo con Yang Heong-cheon. Yoo Seon miró a su alrededor mientras continuaba con su paso rápido. Las expresiones de todos parecían tristes. Yang Heong-cheon, a quien consideraban el cielo, fue derrotado. Ahora, la persona que cortó el brazo de su maestro ni siquiera sufrió ninguna herida. ¿Se ven bien, no? Escuchó una voz. Se giró y encontró a Yang Heong-cheon caminando detrás de él. Esa es una manera loca de decirlo, respondió. No, Yang Heong-cheon negó con la cabeza. Todo el mundo parece tener el corazón apesadumbrado en este momento. Pero ahora algunos de ellos entrenarán más duro que nunca porque se ha alcanzado la cumbre. Había sido posible atravesar el cielo, continuó Yang Heong-cheon. Con solo tener a esos tipos, la Sociedad del Dragón Rojo ha ganado lo suficiente. Vale más que el brazo de un anciano. Yoo Seon caminó en silencio. ¿Has visto a alguien aquí que pareciera odiarte? Le preguntó Yang Heong-cheon. No. Nadie, estaba seguro Yoo Seon. De repente, se toparon con dos miembros en una esquina. Los dos jóvenes miembros del Dragón Rojo saludaron inmediatamente a Yang Heong-cheon. Luego, miraron a Yoo Seon. Hola, rápidamente se inclinaron y siguieron su camino. No había absolutamente ninguna hostilidad en sus saludos, solo respeto y asombro. Yoo Seon fue el más fuerte que ganó una batalla contra el maestro. Los miembros y todos los cazadores de la tierra no pudieron evitar respetar eso. La Sociedad del Dragón Rojo cambiará, habló Yang Heong-cheon. Gracias a ti. En ese momento, los dos llegaron frente a Jeok-yeon-dong. A todos, excepto a Yang Billeon, se les prohibió poner un pie en él. Yoo Seon sacó su teléfono celular y encendió la pantalla. 315 llamadas perdidas. Él gimió. El contrato de Yoo Seon le permitía tiempo libre si no había operaciones. Las llamadas solo podían ser sobre una cosa: la inmersión. Se sintió desgarrado. Por supuesto, tenía experiencia en buceo. Pero eso fue en Corea. No era necesario preguntar si su invitación tenía algún precedente. ¿Un extranjero que firmó un contrato de agente libre siendo invitado a un Chine Sedive? Voy. Los ojos de Yoo Seon se volvieron hacia las altas puertas de hierro frente a ellos. Ganó contra Yang Heong-cheon en la batalla. Fue su recompensa. Los secretos de la Sociedad del Dragón Rojo se encuentran más allá de ellos. Secretos que se habían transmitido de generación en generación. Estaban esperando a Yoo Seon. En nota. Esto es todo por hoy, lo compensaré la próxima semana. Después de agregar el miércoles y el de hoy, deberíamos haber alcanzado una buena cantidad de lanzamientos. Pido disculpas por los retrasos. Episodio 72. Esta era una fantasía que tenían todos los cazadores chinos. Un elemento común en los cuentos heroicos de la antigua historia de las artes marciales. Una habitación secreta, una cueva remota o una antigua biblioteca. Un lugar donde los maestros guardan conocimientos indispensables y tesoros valiosos. Yoo Seon se acercó a una estantería sin dudarlo. De repente, presionó un libro y activó un mecanismo secreto. Yang Heong-cheon se sintió sorprendido. ¿Cómo sabes esto? Le preguntó a Yoo Seon. Yoo Seon no respondió. El corazón de Yang Heong-cheon latía rápido. Sintió una emoción que no había sentido desde que era joven. Fue algo natural. Estaban dentro de un lugar construido por los fundadores de la Sociedad del Dragón Rojo. Sus predecesores. Era un lugar donde ningún extranjero jamás había puesto un pie. La antigua biblioteca fue diseñada para transmitir iluminación a los sucesores de la Sociedad del Dragón Rojo. Yoo Seon permaneció inmerso en su teléfono y las notas que sostenía. Yang Heong-cheon miró a su alrededor con asombro. Luego, sus ojos se posaron en un libro que Yoo Seon estaba leyendo. Se había caído una nota. Yang Heong-cheon lo cogió y empezó a leer. Ahora había reconocido el nombre escrito en la página. Yang Wo-rian. También fue un señor del dragón rojo en los primeros días de la dinastía Ming. Este fue un genio que estableció la Sociedad del Dragón Rojo, proporcionando un marco para sus descendientes. Yang Heong-cheon miró el documento más de cerca. Luego, suspiró. Yang Wo-rian escribió una nota sobre el libro que tenía Yoo Seon. El libro fue escrito por su hermano mayor, Yang Wo-jin. Yang Heong-cheon recordó sus nombres de su registro genealógico.
El nombre de Yang Woo-jin no fue recordado con buenos ojos. Según los registros, era extremadamente talentoso. Sin embargo, no heredó el sí de la familia. Por supuesto, era posible llevar la bandera de la Sociedad del Dragón Rojo incluso sin los sí. El Dragón Rojo tiene una técnica de artes marciales bien conocida, que era poderosa incluso sin las llamas. Sin embargo, el hecho de no haber heredado los sí se convirtió en una carga para él. Su padre se sintió muy apenado por su situación. Específicamente permitió que Yang Woo-jin estudiara otras artes marciales o se uniera al ejército. Sin embargo, Yang Woo-jin insistió en permanecer en la familia. Su padre, el señor del dragón rojo, estaba triste por su decisión, pero en secreto lo esperaba. Aunque el dragón rojo tenía una fuerte tecnología en artes marciales, los descendientes que no heredaron su sí no pudieron evitar sentir una sensación de privación. Pero, ¿qué pasaría si Yang Woo-jin, conocido por su gran talento, permaneciera en la familia y trabajara duro? No solo sería un gran ejemplo para los demás miembros, sino que también tendría un efecto positivo en el desarrollo de las artes marciales de la familia. Sin embargo, su hijo mayor no siguió ese camino. Viajó, mezclándose con personas de origen desconocido, comprando y leyendo libros, etc. Aún así, su padre y el dragón rojo esperaban con ansias el resultado. Sin embargo, lo que estaba haciendo Yang Woo-jin era muy extraño. Caminar por montañas, visitar paisajes marinos, escuchar historias de maravillas extrañas y de animales y plantas extraños que habitan en lugares extraños. Yang Woo-jin se enamoró de historias que, en verdad, no eran más que historias interesantes. Mientras lo hacía, su fuerza casi disminuyó a la mitad. Su cuerpo decayó hasta el punto en que no podría aprender tecnologías. Aún así, todos simpatizaron con él. Un genio que perdió su potencial por culpa de la mala suerte. Sin embargo, un día se corrió la voz. Viajó de boca en boca hasta llegar al señor. Lo que dijo Yang Woo-jin sacudió a la familia. Algún día, cuando mis estudios den frutos, se le había oído decir, seré dueño del dragón rojo. En ese momento, los matices eran obvios para que todos los vieran. Yang Woo-jin codiciaba la posición de su hermano menor. No hace falta decir que su padre se enfureció al oírlo. El señor había tolerado los comportamientos extraños de su hijo mayor, pero esto era demasiado. Yang Woo-jin fue desterrado de la familia. Sin embargo, le habían ofrecido una condición para su regreso. Si decidía concentrarse nuevamente en las artes marciales y ser leal a su familia, el dragón rojo lo aceptaría nuevamente. Sin embargo, Yang Woo-jin nunca regresó. 7 años después, su cadáver frío fue encontrado en los barrios marginales de Hangzhou. Mi hermano nunca tuvo la intención de hacer daño a nadie, leyó Yang Heong-cheon. Seguimos en contacto incluso después de los rumores. Desde pequeño, siempre había caminado por un camino recto. Él nunca hubiera querido lastimar a nadie, mucho menos a su carne y sangre. Después de que Yang Woo-jin fuera desterrado, Yang Woo-rian lo rastreó. Encontró a su hermano mayor y le rogó que regresara a casa, pero Yang Woo-jin negó con la cabeza. Yang Woo-rian escribió lo que le dijo su hermano. Anuncios de Put Future. No me voy a rendir. Me estoy acercando al final de mi investigación. El día que lo termine, volveré con la familia. Por supuesto, Yang Woo-rian no quería dejar de convencerlo. Sin embargo, el tiempo se les había acabado. Un día después de su encuentro, Yang Woo-jin murió. Si no fuera solo por los sí, escribió Yang Woo-rian, Woo-jin habría sido el señor del dragón rojo. Tenía suficiente talento para liderarnos. Recogió los documentos que dejó su hermano mayor y los recopiló en un libro. El hermano menor pensó que era la mejor manera que podía hacer para honrar a su hermano mayor. Transmitir su investigación a los sucesores del dragón rojo. Era el mismo libro en el que estaba inmerso Yoo Seon en este momento. Algunos podrán decir que el libro no era digno de conservarse en esta biblioteca exclusiva. Al propietario de Geokyeong-dong, que leerá este artículo, decía. Por favor, tolere generosamente este pequeño secreto. Una pequeña consideración para consolar el alma de mi hermano. Yang Heong-cheon tenía una expresión de tristeza mientras bajaba la página que estaba leyendo. Entendió por qué Yang Woo-rian había escondido el libro. El sucesor de Geokyeong-dong tenía la responsabilidad no solo de proteger la biblioteca, sino también de mejorarla. Si se demostrara que alguno de los registros e interpretaciones que se encuentran en él son incorrectos, tendrían que ser desechados y quemados. Es lo que habría hecho si hubiera encontrado esto cuando era más joven, pensó Yang Heong-cheon. Observó a Yoo Seon, que estaba leyendo el libro. Debería decirle que no vale la pena investigarlo, pensó. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Yoo Seon abrió la boca. Si está bien, ¿puedo tomar prestado este libro por un tiempo? ¿Qué?
Yang Heon-cheon estaba sorprendido. Si no puedes permitirlo, bueno. No. Por supuesto que puedes, negó con la cabeza. Si fuera otro libro, hubiera sido difícil sacarlo de la biblioteca. Sin embargo, en este caso, fue definitivamente diferente. Incluso su autor sabía que no pertenecía aquí. Además, ¿no dominó Yoo Seon el Zaangong en menos de un día? Quizás, la investigación de Yang Woo-jin no terminaría en vano en manos de este hombre. Antes de que lo hagas, le dijo a Yoo Seon, debo decirte lo que dice esta página. Leyó la nota de Yang Woo-rian. Yoo Seon escuchó atentamente y asintió. Gracias. Sin duda, será de gran ayuda para comprender el contenido de este libro. Por favor, manténlo a salvo. También se lo diré a Billeon, pero creo que es correcto que lo devuelvas una vez que hayas terminado. Yoo Seon asintió, absolutamente. Yoo Seon también tenía una expresión de tristeza. La persona que escribió esto, pensó, se parece a Sun Wook. Un genio que no pudo alcanzar su potencial debido a la mala suerte. Yoo Seon se volvió para dejar a Jeok-yeon-dong. Mientras lo hacía, colocó el libro dentro de la ranura. La ranura tenía el cigarrillo electrónico de Shin Yue. Sin embargo, aunque el libro entró en la ranura, el cigarrillo electrónico no llegó a las manos de Yoo Seon. Yoo Seon se sorprendió. Además del interesante libro, provocó otro cambio en él. Se quedó mirando los objetos en la ranura. Estaban el cigarrillo electrónico y el libro antiguo. Cada uno tenía un hueco. Además, había 3 espacios más al lado de ellos. Yoo Seon ahora tenía 5 espacios de servicios públicos, como si eso por sí solo no fuera lo suficientemente impactante. Algo más apareció debajo de las ranuras. Mientras Yoo Seon caminaba hacia su habitación de hotel, estaba sumido en sus pensamientos. Debería disculparme con Seo-yu. Ella no era su subordinada. Ella era el vínculo de contacto entre Yoo Seon y Tenz. Incluso si no estuviera satisfecho con Tenz, no debería haberla dejado sin idea durante 3 días. Fue de mala educación. Yoo Seon no preparó excusas. Los odiaba. En cambio, tenía la intención de guardar sus secretos y pedir la comprensión de Seo-yu. Pibit. Su tarjeta de acceso fue reconocida. Tan pronto como entró en la habitación, vio a Seo-yu acercándose a él. Jefe. ¿Dónde has estado? Tenía círculos oscuros bajo los ojos como si no hubiera dormido en 3 días. Yoo Seon se inclinó a modo de disculpa. No he podido contactar contigo. Lo siento mucho. Fui a ocuparme de algunos de mis asuntos personales, pero tomó mucho tiempo. Si necesitas una explicación. No, lo interrumpió Seo-yu. Yoo Seon se sorprendió. No podía identificarlo, pero algo era extraño con Seo-yu. La niña solía ser transparente. No estaba acostumbrada a ocultar sus emociones. Anuncios de Put Future. Tengo algo importante que decirte, parecía seria. ¿La inmersión? Seo-yu se sobresaltó. ¿Cómo supiste? En la Sociedad del Dragón Rojo. Lo escuché de Yang Billeon, explicó. Culpable. Yoo Seon finalmente leyó cuál es el estado de ánimo de Seo-yu. Me pregunto por qué, pensó. Según tu contrato, Tenz decide si participas o no, explicó. Tienes la obligación de seguir su decisión a menos que haya una razón específica para el rechazo, añadió. Lo sé, asintió Yoo Seon. Entonces, ¿cuál es la decisión de Tenz? Seo-yu miró hacia otro lado. Yoo Seon entendió por qué parecía culpable. Supongo que me dejarán ir. Escuché que la compañía Gorgon está gestionando esta inmersión, añadió Seo-yu en voz baja. Está bien, respondió con indiferencia. ¿Sí? ¿Estuviste de acuerdo así? La voz de Seo-yu se elevó. Gorgon está controlado por Lee Wei-min, quien intentó matarte. Ni siquiera es chino, dijo furiosa. ¿Por qué lo invitarían siquiera? No importa cómo lo mires, obviamente están planeando algo. Gritó Seo-yu. Tenía muchas preguntas en mente. Cuando informó a la oficina central que Lee Wei-min intentó dañar a Yoo Seon, no hubo respuesta. Incluso si Yoo Seon fuera un extranjero, todavía era un cazador de Tenz bajo contrato. Además, Yoo Seon fue un gran cazador que honró a la empresa en sus 2 casos anteriores. Sin embargo, la central no hizo ningún movimiento. La única vez que recibió algo de ellos fue cuando le enviaron la invitación para la inmersión. Querían que Yoo Seon se uniera a una inmersión controlada por Lee Wei-min. ¿Porque el infierno? Estaba frustrada. La única razón por la que podía pensar. Era una respuesta que no quería aceptar. Querían que Yoo Seon rechazara la inmersión. Entonces, estaría violando su contrato. Tenz estaba tratando de poner a Yoo Seon en desventaja en lugar de protegerlo.
Esto no tiene sentido, pensó mientras apretaba los puños. Seoyu miró a Yoo Seon con expresión confusa. Definitivamente tenía experiencia en buceo. Debe saber que el mundo más allá de las grietas era una zona perfecta y sin ley. No tengo ningún problema con eso, le dijo Yoo Seon. ¿Sí? XT. La inmersión. Tengo que cumplir el contrato. La boca de Seoyu quedó abierta mientras Yoo Seon continuaba. Si hay alguna información previa que necesito saber antes de la operación, por favor dámela. Luego, Yoo Seon caminó hacia su habitación, dejando atrás a Seoyu. Ella no pudo evitarlo. ¿Entiendes la situación? Ella gritó detrás de él. Vas a morir. Lo sé, Yoo Seon dejó de caminar pero no se volvió para mirarla. ¿Pero qué puedo hacer? Para conseguir algo que quiero, tengo que pagar el precio. Yoo Seon cerró la puerta de su habitación y se sentó en la cama. Estallido. Fuera de la ranura, el libro de Yang Woo-jin apareció en sus manos. Usando el traductor de su teléfono, comenzó a leer. Yoo Seon se tomó su tiempo y lo leyó lentamente, sin utilizar la búsqueda automática. Pasó más tiempo. Pronto, Yoo Seon lo terminó. Realmente se parece a Sun Wook, pensó mientras suspiraba. Un genio que sufrió la desgracia pero luchó por superar sus limitaciones. En la época de este hombre, no había medios para probar sus teorías. El contenido era simple. El propósito de Yang Woo-jin era crear algo. El libro detalla los materiales necesarios para la producción y dónde se pueden encontrar. Lugares extraños, animales extraños y plantas extrañas. En resumen, era un mundo inexplorado. No se menciona en ninguna parte del libro, pero Yoo Seon sabía a qué se refería Woo-jin. El mundo más allá de las grietas. Cuando Yoo Seon volvió a colocar el libro en la ranura, vio la nueva forma que tenía disponible. Debajo de las ranuras de servicios públicos había un botón rectangular, marcado con un martillo y una mano humana. Tenía una descripción encima. Parpadea para combinar los elementos en las ranuras de servicios públicos. Puede que Yang Woo-jin tenga razón. El día que mis estudios den frutos, seré dueño de la Sociedad del Dragón Rojo. Estaba en manos de Yoo Seon. Cerró los ojos con fuerza y pensó en otra cosa. Lee Wimin y la compañía Gorgon. La inmersión.